El poder de creer, la fuerza y el poder que tiene la capacidad de creer que Dios nos ha dado. Miren, voy a leerles uno de los versículos más incomprendidos o más mal comprendidos o interpretados que tiene la Biblia. Me refiero a Marcos 9:23 y dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y este texto está en el contexto de Jesús sanando a un muchacho endemoniado, ¿sí? Pero es un texto muy interesante, es una promesa muy atractiva, esto de que si yo puedo creer, al que tiene la capacidad de creer, al que decide creer, todo le es posible. Y cuando Dios utiliza los términos absolutos como todo, nada, todo es todo para Dios, ¿no? Pero ¿cómo yo voy a administrar estos textos bíblicos que Dios me dio, en donde Dios menciona o incluye términos absolutos? Voy a dar una ilustración a través de dos pequeños videos. Y déjenme usar esto como un disparador para poder hacer un planteo racional sobre el asunto. Seguramente recordarán un clásico, ¿no? La película Garfio, la historia, una de las tantas películas que se hicieron de Peter Pan, protagonizada entre otros por Robin Williams, ¿sí? Él hace de Peter Pan. Él es un Peter Pan que ha dejado la tierra de nunca jamás para crecer y tener familia y tener hijos y dejar de ser un niño. Bien, él es rescatado, ¿sí? Él tiene que volver a la tierra de nunca jamás porque Garfio ha secuestrado a su familia y entonces él está ahí, pero él se ha olvidado que es Peter Pan. Así que está ahí todo un proceso para que él se acuerde de quién era y vuelva a tener las capacidades y los poderes que tenía antes. Hay una escena que yo se las voy a mostrar y es en donde llega la hora de comer, ¿sí? Y están todos ahí hambrientos y destapan las ollas, ¿no? Y sale el vapor y las ollas están vacías, los recipientes están vacíos, pero todos comen, todos los chicos comen. Y él está ahí, no entiende nada, no hay comida y está frustrado. Y dice, pero ¿qué voy a comer si no hay nada para comer? Bueno, entonces comienza una discusión con Rufius, que es uno de sus, digamos, es el que lo reemplazó en el liderazgo cuando él se fue. Y ahí entonces Peter le lanza una cucharada de comida, y la comida se materializa. Y entonces uno de los chicos le dice, oh Peter, estás creyendo. Y entonces porque él está creyendo, ahora aparece todo un manjar de comidas y comen. ¿Será que porque yo crea en algo, eso se va a, de alguna manera, materializar? Y no crean que esto es de la película. Hay algunas filosofías en donde uno dice, tiene que llamar a las riquezas. Dice, vos tenés que llamar a las riquezas. Llamar, o sea, que si vos crees, si vos llamás, si vos pedís, si vos te concentrás, las riquezas vienen a vos. Esto lo he conversado con algunas personas y lo he leído incluso en algunos libros. ¿Será que si yo creo en algo firmemente, eso se va a materializar? ¿Eso lo vamos a poder obtener? Pero déjenme darle otro ejemplo, ¿sí? Y aquí las chicas tienen que abstenerse o controlar sus pasiones. Acá lo tenemos a este actor, La Roca, ¿sí? Haciendo el papel de Hércules en la película de Hércules. Ahí está, lo han atrapado. Está encadenado, sus compañeros de equipo están encarcelados, van a matar a una mujer que parece que es importante y entonces él está ahí, no puede salir y déjenme yo les hago el subtitulado, ¿no? Y uno de sus compañeros, todos, pero especialmente uno que está encarcelado dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres Hércules? Sí, soy Hércules. ¿Tú o eres una leyenda? No, soy Hércules. ¿Crees que eres Hércules? Sí, creo. ¿Crees? Sí, bueno, sí crees. Sí, y sí, creo. Y arranca las piedras y entonces aplasta a todos los villanos. Es así como funciona este asunto de creer. Si yo creo que soy alguien, si yo creo que puedo alcanzar algo y lo creo firmemente, ¿realmente lo voy a alcanzar? ¿Realmente voy a ser lo que creo que soy? Estos dos ejemplos, podría dar muchos más, son dos ejemplos bastante populares de nuestra cultura. En nuestra cultura se ha ido popularizando este asunto del creer, darle esta mirada a creer. ¿Pero qué es creer? De paso, la fe y el creer en la Biblia en ocasiones son términos sinónimos
Y la fe es creer en realidades que no vemos, pero que existen. La fe y la confianza, ¿verdad?, es un sinónimo de la fe, también en la Biblia es así. Así es que el creer y la fe están íntimamente emparentados y en ocasiones, en la Biblia son sinónimos. Empecé a orar por este tema, a leer y a orar para que Dios me guiara sobre este asunto de creer, el poder de creer. La Biblia le da un poder importante al creer y al tener fe. Sí, voy a dar algunos ejemplos. Y como Satanás sabe que la fe tiene poder, o sea, la fe nos permite acceder al poder de Dios, esa sería la frase correcta. Entonces Satanás ha intentado falsificar este concepto de la fe, para que las personas se extravíen creyendo en conceptos que no son reales. Y mientras trabajaba en el tema, recordé algunas de las clases en la universidad cuando cursaba algunas materias de psicología, y me acordé de la hipnosis, ¿sí? En psicología se estudia este concepto de hipnosis, ¿no? Y entonces me fui a los conceptos que había estudiado en aquel momento. Y bueno, estuve recordando y básicamente la hipnosis o la base fundamental de la hipnosis es la sugestión, ¿sí? Es la sugestión. En el proceso hipnótico, el paciente sigue las sugestiones que le dan el hipnotizador, digamos, ¿no? Dejándose en manos del hipnotizador, dándole el control de toda su conducta. Es interesante. ¿Qué es la sugestión? Si yo tuviera que, de alguna manera, me parece útil que podamos definir la sugestión. Encontré un par de definiciones que son parecidas pero se complementan. Dice que sugestión es la influencia que algo o alguien provoca sobre la manera de pensar o de actuar de una persona, que anula su voluntad y la lleva a obrar de una forma determinada. ¿Sí? Así que acá dice que la sugestión es la influencia de algo o alguien que de alguna manera me hace que yo pueda cambiar la manera de pensar y la manera de actuar, a tal punto que yo, puedo terminar dándole el control de mi conducta a otra persona. Pero fíjense esta segunda definición. Dice, es la denominación dada al proceso psicológico mediante el cual personas, medios de comunicación, libros y toda clase de entes que manipulen conceptos y sean capaces de emitir información pueden guiar o dirigir los pensamientos, emociones, sentimientos o comportamientos y estados físicos de otras personas. Así que aquí sugestión se define como la capacidad que tienen las personas, los medios de comunicación, los libros, la información dada de diferentes maneras para, de alguna manera, cambiar o modificar los pensamientos y las conductas de otras personas. ¿Por qué hago esta introducción? ¿Cuál es el objetivo de esta introducción? Porque a partir de aquí surgen algunas preguntas que algunas personas han compartido conmigo y que me han resultado interesantes poder contestarlas. En base a los ejemplos que nosotros mencionamos aquí, hasta hace un ratito, ¿la religión es una experiencia real? ¿Es la religión una experiencia real? ¿No será que esto de la religión es un ejercicio mental en donde yo elaboro ideas porque he sido sugestionado? Y yo he creído esas sugestiones y esas sugestiones modifican mi manera de pensar y mi conducta, porque básicamente eso es la sugestión. ¿No será que la religión es un proceso de sugestión que mediante personas, y hago una paráfrasis de la definición, repito, ¿no será que la religión es un proceso de sugestión que mediante personas, que mediante mensajes, mediante libros, mediante videos, mediante información dada de diferentes maneras, han terminado manipulando mi mente y de esa manera yo, sugestionado con esta información, ahora cambio mi conducta y mi manera de pensar? Es un planteo genuino y lo he escuchado en diversas ocasiones. En definitiva, si la religión fuera solamente un proceso de sugestión masivo, y la historia nos muestra que esto ha sucedido, ¿sí?
que en la historia muestra que ha habido personas que han sugestionado, líderes políticos y religiosos también, que han sugestionado a masas, a miles y hasta millones. Si la religión fuera esto, fuera un proceso de sugestión, entonces es una miserable muleta donde nos apoyamos para sobrellevar nuestras miserias y nuestras limitaciones. Eso sería una manera de canalizar, ¿sí? De canalizar nuestras angustias, nuestras miserias, nuestras limitaciones hacia un panorama imaginario que yo creo, ¿sí? Que yo me lo creo, y de esa manera aliviar el dolor de vivir tan limitado y vivir con nuestras miserias. Pero obviamente la religión entonces es un artilugio humano hueco que no tiene sentido y en el fondo es inútil. ¿Será que es así? ¿Eso es la religión? Cada vez más personas llegan a esta conclusión, o por lo menos me parece a mí que sí, que hay un número de personas que va aceptando estas ideas, de las cuales no estoy de acuerdo, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué las aceptan? Porque no ven una diferencia clara entre los que asisten a la iglesia y dicen tener un compromiso con la iglesia y entre los que no. No ven una diferencia clara en el estilo de vida, ni en la manera de afrontar la vida, ni en el estado de ánimo entre los que dicen estar comprometidos con Dios y los que no están comprometidos con Dios. Entonces, al no haber diferencias, dicen, bueno, la religión es una cuestión de sugestión nada más. Están sugestionados, es eso, ¿no? Y con algunas ideas como para afrontar algunas dificultades, porque son unos débiles que no tienen otra manera, entonces se la creen esto de Dios y eso los ayuda a sobrevivir. Créanme que voy escuchando esto con frecuencia y creo que es algo real y que nos puede tocar. Todo esto nos lleva a preguntar, ¿qué es la religión? ¿Qué es realmente la religión? ¿Qué es verdaderamente la religión? Y bueno, ustedes saben que la religión se puede definir de varias maneras, pero si vamos a la etimología de la palabra, religión tiene que ver con religar, tiene que ver con rehacer una relación que estaba deshecha. Dios a través de la religión lo que desea es rehacer una relación que estaba deshecha y justamente esa relación es nuestra relación con Dios, que nosotros debido al pecado rompimos, ¿verdad? Porque de paso Juan 17:3 dice que, y esta es la vida eterna, declara el pasaje, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, que el Señor nos regala la salvación a través de un envoltorio relacional. Y la vida eterna, ¿sí? El vivir con Cristo toda la eternidad, tiene que ver con tener una relación cercana, íntima con Dios y con su Hijo. Esa es la vida eterna. En segundo lugar, esa relación se vive por medio de la fe. Y la fe es justamente creer en realidades que existen, pero que nosotros no vemos. Y aquí entra el concepto y la importancia de creer. La realidad de la fe compite con la realidad, con otra realidad, que es la realidad de lo que nos ofrece el mundo. La realidad de lo que nos ofrece el mundo está basado en lo que vemos, pero la realidad de la fe está basado en lo que no vemos, pero que existe. A Dios no lo vemos, a sus promesas tampoco las vemos, pero sabemos que existe y las podemos experimentar. Entonces, es imposible sobreestimar, es imposible dejar de exaltar la importancia de la fe. Y de hecho, Jesús en Mateo 9:29 dijo que se haga con ustedes conforme a su fe. La fe determina la presencia de Dios en mi vida y lo que Dios puede llegar a hacer en mi vida. De ahí la importancia de creer, de ahí la importancia de tener fe. Bien, nos encontramos en la Biblia con algo que reconozco que no lo tenía claro y a partir de estas preguntas que me hicieron y al ir elaborando este tema en oración, fui descubriendo algunos conceptos interesantes que los quiero compartir con ustedes. Descubrí que hay dos tipos de fe en la Biblia. Dos tipos de fe en la Biblia, por decirlo de alguna manera. Tal vez podríamos catalogarlo de otra, pero vamos a decirlo de esta manera. El primer tipo de fe es la capacidad de confiar, de paso, fe es la capacidad de confiar y creer. Lo traemos desde que nacemos, ¿sí? Es como cuando nacemos
Dios nos ha regalado, ha puesto en nuestra mente la capacidad de creer, ¿sí?, en las cosas que no vemos, porque fe es creer en cosas que no vemos, que existen pero que no vemos. Romanos 12:3, por ejemplo, dice que Dios nos ha dotado de una medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha dotado de una medida de fe que Él ha repartido a cada uno. ¿Y cómo funciona esta fe natural? Vamos a llamar esta primera fe, fe natural, ¿sí? ¿Cómo funciona esta fe natural? Un ejemplo para ver cómo funciona puede ser Romanos 10:17. Dice, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Es decir, Dios se revela mediante su palabra y a partir de allí ejercemos fe, esta fe natural que Dios ya me dio, ¿sí?, desde que yo he nacido, ejercemos fe para creer en la revelación que Él nos ha dado de sí mismo en su palabra. Esa sería la manera en que esta fe natural, o por medio de esta fe natural, yo puedo acercarme a Dios. O sea, ustedes se dan cuenta, y yo también, que Dios nos ha dotado de esta fe para que cuando Él se revele nosotros podamos creer. Porque sin esta fe que traemos de manera innata de nacimiento, aunque Él se revele, nosotros difícilmente podríamos creer. De hecho, esta fe es muy necesaria porque, según Efesios 2, 8 y 9, Romanos 3 y algunos otros pasajes, es por medio de la fe que yo obtengo el regalo de la salvación. O sea, Dios me regala la salvación, pero yo la obtengo por medio de la fe, creyendo en esa salvación, aunque yo no la veo con mis ojos, pero es una realidad que existe, aunque yo no la vea con mis ojos. Así que esta fe natural tienen tanto los creyentes como los incrédulos, porque la traemos todo de nacimiento. De hecho, y enseguida les voy a mostrar un pasaje, esta fe la tienen todos los seres creados por Dios. Todos, absolutamente todos. Los que han caído en pecado y los que no, pero ya eso lo vemos en un ratito. Así es que esta fe natural que tienen los creyentes y los incrédulos, la usamos todo el tiempo. Cuando vos prendes el televisor, crees, vos no ves ni las ondas, ni la señal, ni sabés cómo funciona el televisor, pero por fe crees que cuando tocas ese botón, ahí, control remoto, todo va a aparecer. Es una realidad que está ahí, no la entendés ni la ves, pero crees en eso, ¿sí? Esta fe natural la usamos para entender la electricidad, no la vemos, pero bueno, sabemos que está ahí y la usamos. Esta fe natural nos permite vivir en armonía unos con otros, porque yo salgo a la calle y confío que las personas medianamente van a respetar. En el tráfico se van a respetar más o menos unos a otros. Confío que cuando compro un paquete de pastas para almorzar, la fábrica no decidió echarle cianuro a toda su producción de pasta. O sea, ¿me entienden? Esta fe natural me permite confiar en el ambiente, en el contexto donde yo me muevo, para de esa manera poder vivir medianamente en paz. Esa fe natural está presente en todas las personas, incluso, como les decía recién, en todos los seres creados por Dios. Porque fíjense, Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. Los demonios también tienen esta fe. Todos los seres creados tienen esta fe, porque el modelo de vida que Dios nos plantea, y esto lo hemos tratado en otros temas, es por medio de la fe. No solamente para nosotros, sino para todos los seres que Él ha creado en el universo. Así es que todos iniciamos la carrera de la vida con una medida de fe que para todos es igual, pero en la medida que nosotros nos animamos a confiar en Dios, esa fe puede ir creciendo, se puede ir desarrollando. En la medida que nosotros no confiemos en Dios, esa fe va disminuyendo o esa fe no crece, ¿sí? No crece. Esta es la primera fe, lo que podríamos llamar una fe natural, por decirlo de alguna manera. Pero hay un segundo tipo de fe, que es muy parecida a esta, pero tiene algunas características diferentes. Primera de Corintios 12, 8 y 9 dice, a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Y sigue el pasaje, ¿verdad? Pero me quedo con esto porque es lo que a mí me interesa para poder compartir con ustedes. Este texto dice tres cosas. Uno,
Que la fe es un regalo de Dios, que Dios nos da por medio de su Espíritu, ¿sí? Bien. 2, que la recibimos mediante el Espíritu Santo. Bueno, ya lo dije recién, ¿verdad? Me adelanté. Y 3, que no todos la reciben. Te dirá, ¿pero por qué dice eso? Fíjense el texto. Dice que el Espíritu Santo a unos les da esa palabra de sabiduría, a otros de conocimiento y a otros les da fe. Pero no a todos les da sabiduría, ni a todos les da conocimiento, ni a todos les da fe. A algunos sí, a otros no. ¿Y saben cuándo a mí esto me empezó a hacer ruido en mi cabeza? Cuando leyendo, hay un diálogo entre un pastor y una persona. La persona le dice al pastor, a mí Dios me tiene que salvar así como soy. Dicen, perdón, ¿y por qué te tiene que salvar así como soy? Porque yo no tengo fe. Bueno, pero ¿cómo que no tenés fe? Todos tenemos fe. No, dice la persona. Y la persona cita este pasaje y le dicen, ven, a mí Dios me ha dado sabiduría y me ha dado conocimiento, me ha dado otras cosas, pero a mí la fe no me la dio. Entonces, como a mí no me dio fe, yo no tengo fe en Él, ni fe para obtener su gracia, obtener la salvación, sí, que es por gracia. Así que Él me tiene que salvar, porque si Él no me da la fe necesaria para que yo pueda creer en Dios y para que pueda obtener la salvación que se obtiene por fe, entonces Él a mí me tiene que salvar. O sea, si no me ha dotado de las herramientas para yo poder llegar a Él, que la herramienta es la fe, entonces Él a mí me tiene que salvar. Claro, entonces a partir de esta información empecé a notar que habían dos tipos de fe. La fe natural es la fe que Dios nos ha dado para que nosotros podamos llegar a Él y podamos obtener la salvación que Él nos regala y que se obtiene por medio de la fe, para poder creer en Él. Pero esta segunda fe es diferente, ¿En qué consiste esta fe especial? Si recién mencionamos que a la otra fe la definimos como fe natural, podríamos llamar a esta fe especial como para diferenciarlas una de otras. El don de la fe puede ser definido como el don especial por el Espíritu Santo, dado por el Espíritu Santo, a algunos cristianos para que estos cristianos puedan desarrollar una confianza extraordinaria en las promesas de Dios y en el poder de Dios y en la presencia de Dios, de modo así que cuando tengan que enfrentar situaciones muy difíciles, cuando tengan que enfrentar situaciones extremas, este don de la fe especial, pueda sostenerlos en medio de todos esos conflictos. Un ejemplo bíblico de esto es Hebreos 11. En Hebreos 11, donde se define la fe y se da ejemplos de la fe, ahí vemos personas que tuvieron que enfrentar ejércitos enteros, pruebas muy, muy, muy difíciles e incluso tuvieron que enfrentar la muerte siendo torturados, pero este don de la fe, por haber recibido el don de la fe, este don de la fe especial, vamos a decirlo así, ellos tuvieron la capacidad de sobrellevar esos momentos y de seguir adelante. Y fueron victoriosos. Por medio de la fe ellos alcanzaron la victoria, claramente esto lo dice el capítulo 11, aunque ellos incluso tuvieron que enfrentar la muerte, aunque algunos de ellos tuvieron que enfrentar la muerte. Pareciera que Dios le da este don especial o esta fe especial a algunos creyentes para que estos creyentes, afrontando con esa fe especial dificultades tremendas y terribles que incluso escapan a los límites de la humanidad, ellos puedan ser de inspiración a otros creyentes, demostrando que si uno tiene confianza en Dios, si uno tiene fe en Dios, realmente uno puede enfrentar cualquier situación en la vida. Entonces, la pregunta que surge a partir de ahora es, ¿cómo sé si estoy viviendo una religión genuina, teniendo fe en Dios, en su revelación y sus promesas, o simplemente vivo sugestionado, ¿sí?, por la información que he recibido desde chiquito, desde que nací, confiando en mis propias capacidades? Creo que ahora es el momento, ¿no?, de sopesar estas dos posturas y preguntarnos, ¿estoy viviendo una fe genuina, una religión genuina basada en la fe? ¿O solamente estoy viviendo una religión sugestionado, en donde yo creo y creo tanto que termino sugestionado en una realidad que no existe, pero que yo me la creo y que me ayuda a seguir adelante y es una especie de muleta que me sostiene o intenta sostenerme en medio de las
tormentas de la vida, en medio de las miserias que tengo yo y que me tocan vivir. Miren, los seres humanos podemos generar cambios con nuestra fuerza de voluntad. Claro que sí. Algunos tienen más fuerza de voluntad, otros menos fuerza de voluntad, pero sí podemos generar cambio. Lo que no podemos generar es transformación. Nosotros podemos generar cambios, pero no podemos generar transformación. Podemos cambiar la conducta, podemos cambiar algunas estructuras mentales, maneras de pensar, pero en esencia siempre seguiremos lo mismo. No tenemos la capacidad de cambiar, de transformarnos a nosotros mismos. Romanos 12:2 dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ustedes conocen, esto es de público conocimiento, digamos, está muy difundido, que la palabra acá, transfórmense, proviene del griego metamorfos, y metamorfos, como ya lo estarán deduciendo, proviene de la palabra metamorfosis, y metamorfosis es el proceso a través del cual el gusano, la oruga, se vuelve en mariposa. Así es que acá Dios nos plantea la idea de que en Cristo yo puedo tener una transformación, no un leve mejoramiento, no un cambio de conducta, no un maquillaje en cuanto a lo que era y lo que soy ahora. Una transformación como una oruga se convierte o se transforma en mariposa. Y esto se logra, o sea, lo logra Dios en mi vida si yo tengo fe en Él, si yo creo en que Él lo puede hacer, porque Él lo ha prometido. ¿Y cómo llego a experimentar esta transformación? Que ahí está la segunda pregunta clave. Bueno, Romanos 12:1, el versículo anterior, de alguna manera me menciona esto. Dice: así es que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Si tu carácter no cambia, si sos adicto a los pensamientos rumiantes, vieron que los rumiantes, los animales rumiantes, comen, regurgitan, mastican y vuelven a tragar, ¿no? Los pensamientos rumiantes son esos pensamientos que están, se van, vuelven y siguen, ¿no?, comiéndonos la cabeza, y se van y vuelven, pensamientos rumiantes. Normalmente no son positivos, ¿no? Si no tenés paz, si no podés perdonar, es posible entonces que estés viviendo una religión basada en una sugestión, en donde te has convencido por la información que te han dado desde chico y por la información que recibís y que consumís, de que este es el camino y que con Dios se puede, pero en realidad no estás experimentando el poder de Dios. Sencillamente son pensamientos positivos, son maneras de canalizar tus miserias, pero no hay transformación, no hay cambios profundos en tu vida. ¿Sugestión o transformación? Ahí radica la diferencia entre una religión basada en ejercicios mentales o una verdadera religión basada en una relación de amor con Dios por medio de la fe. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cómo es tu religión? Cuando las crisis llegan a tu vida, ¿Dios puede cambiar tu vida? O sea, ¿Dios puede realizar un cambio en tu vida? Cuando las crisis profundas que te superan tocan a la puerta de tu vida, ¿Dios te ha transformado para poder soportarlas? ¿O sencillamente vivís una religión de tradiciones y de pensamientos positivos? Créanme que esta es la realidad de muchos. ¿Y saben por qué nos damos cuenta de esto? Porque las mismas miserias que vemos afuera de la iglesia, entre los incrédulos, las estamos viendo adentro de la iglesia, entre los creyentes. Esto da evidencia de que tenemos una religión basada más en convicciones intelectuales que en la fe que nos lleva a buscar a Cristo para que Él nos transforme. Ojalá que podamos entender el camino y podamos, por medio de la fe, avanzar hacia la persona de Jesucristo, para tener una relación estrecha con Él, basada en el amor, en la confianza, en el respeto, en el deseo de agradarlo. Y todas estas cosas no las vas a generar vos, ni yo.
Estas cosas las pone Dios en tu mente. Y como dice Filipenses 2:13, Él pone estas cosas en mi mente, el querer, y después también pone en mí el hacer, es decir, la capacidad de llevarlas adelante. Ojalá esta sea tu realidad. Sugestión o transformación. Ahí radica toda la diferencia entre un cristiano verdadero y entre un cristiano que todavía no conoce a Cristo.